8:55. La Semana Santa es el escenario en el que la Corte Constitucional se prepara para la que será una verdadera batalla en la semana de Pascua en torno a la tutela que presentó el presidente Gustavo Petro como ciudadano colombiano en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Porque la Sala de Consulta el año pasado había dado aval al Consejo Nacional Electoral para que investigara administrativamente su campaña, Petro presidente, a Gustavo Petro candidato y a Ricardo Roa gerente, por haberse supuestamente volado y lejos los topes de financiación de la campaña, como suele pasar en Colombia. No se volaron los topes, dice el Consejo Electoral, sino por 5.000 millones de pesos. Lo que ha sido novedoso es que la tutela cayó por sorteo en el despacho de Vladimir Fernández, que hasta diciembre del 2023 había sido secretario jurídico de la presidencia de Gustavo Petro. Había sido uno de los funcionarios más cercanos a Gustavo Petro. Y no solo eso, el doctor Fernández lleva la tutela a la sala plena de la Corte y les pide a sus compañeros que le ordenen al CNE suspender temporalmente la investigación por la financiación presuntamente irregular de la campaña hasta tanto se falle la tutela. Y no se declaró impedido y no se puso rojo. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Un nuevo capítulo se abre en la investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular de la campaña Petro presidente en 2022. El protagonista esta vez es Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, quien pidió suspender de manera provisional esa investigación. Su solicitud surge en el contexto de una tutela interpuesta por el propio presidente Petro contra el Consejo de Estado. Lo que busca el mandatario es que se anule la decisión que permitió al CNE seguir adelante con el proceso, aún tratándose de un presidente en ejercicio. Fernández, que fue escogido como ponente del caso, plantea que se frene temporalmente todas las actuaciones del CNE, desde la recolección de pruebas hasta la citación de testigos, mientras se toma una decisión de fondo sobre el recurso presentado. Recordemos que en agosto de 2023 el Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra la campaña presidencial de Petro, su gerente Ricardo Roa y el propio presidente por presuntamente haber superado los topes de financiación en más de 5.000 millones de pesos. Llama la atención que sea justamente Vladimir Fernández quien solicite frenar la investigación, teniendo en cuenta que fue ternado por el mismo presidente Petro junto a Cielo Rusinque y Gerardo Vega. Esto fue lo que dijo el mandatario el 15 de diciembre de 2023 durante la posesión en la Casa de Nariño. Bueno, con Vladimir Fernández tenemos ya unos años de lucha colectiva, conjunta, desde Bogotá Humana, del externado de Colombia, como es mi universidad también, ayer o antes de ayer. En su petición, Fernández expone 3 argumentos clave. El primero, advierte que podría haber un perjuicio irremediable si el CNE toma una decisión antes de que la Corte se pronuncie sobre la tutela. En segundo lugar, señala que el caso involucra directamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial, por lo que debe ser analizado por la sala plena de la Corte y no por una sala de tutelas. Finalmente, pone sobre la mesa la discusión sobre los alcances de las decisiones que puede adoptar la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en temas que comprometen competencias de otros órganos del Estado. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Rubla, se refirió a dicha petición que pide que se detengan las tareas de investigación del CNE y si Fernández es apto para estar detrás del caso tras su paso por los pasillos del Palacio. Esto está como para coger un palco. Yo creo que indiscutiblemente no debería el doctor Vladimir entrar en ese debate, debería marginarse y tampoco creo que se debería suspender la actuación del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo una investigación de si se sobrepasaron unos topes o no, y él no va a tomar decisión alguna contra el presidente de la República. De manera similar, respondió el abogado constitucionalista Germán Calderón España sobre si existe algún impedimento. Eso sí, se mantuvo en su concepto que esta investigación es competencia de la Comisión de Acusación y no del CNE. No obstante, en una anterior sala le habían negado un impedimento por situaciones fácticas y jurídicas muy similares, pero pienso que uno como magistrado debe declararse impedido en cada caso en concreto que se le presente, y ahí sí puede haber
de pronto como una pequeña omisión en la que debió haber sido más cuidadoso el magistrado, y lo digo con el mayor respeto por él. Por el momento, la Sala Plena de la Corte no ha decidido si acepta la medida cautelar. Eso sí, se dará a conocer una respuesta una vez finalice la vacancia judicial por la Semana Santa. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. 8:59 minutos, Héctor. Estaba demorada esta polémica. Se había asomado la semana pasada cuando se conoció la tutela que había entablado, dice Gustavo Petro como ciudadano y no como presidente, que asume quien fuera su secretario jurídico, Vladimir Fernández. En estricto sentido, Héctor, hablé ayer con el magistrado Fernández, ¿sabe? Que entre otras cosas está en licencia de duelo porque falleció su padre hace algunos días en Neiva. Mire, no lo sabía. Sí, pero pues... Su padre fue una persona que influyó mucho en él, ¿no? Era además un hombre de pensamiento de izquierda y fue el líder político en el departamento, líder político de su municipio en el departamento del Huila. Sí, señor, falleció y el doctor Vladimir Fernández está en licencia de luto hasta el lunes de Pascua. Don Orlando Fernández Polanía era el nombre del padre del magistrado Fernández. Y en medio del luto, del duelo, accedió a responder un par de preguntas sin grabar y señaló dos cosas, Héctor. Uno, que él no había decidido si iba o no a pedir a sus colegas de la Corte que el CNE suspendiera el trámite. Eso respetuosamente no es cierto. Él ya radicó esa solicitud y la tienen los otros 8 magistrados en su despacho y lo van a discutir el lunes de Pascua. Lo otro es que él me dice, yo no estoy impedido porque ni tengo amistad íntima con el presidente ni tengo interés directo en el negocio. Entonces no estoy impedido. No sé si eso sea tan así. En estricto sentido podría serlo, pero hay que dar unas consideraciones. No, yo sí creo, yo creo que no está impedido, Ricardo. Me parece que lo que dice el doctor Vladimir es cierto en el sentido de que, pues, si él no tiene amistad íntima con el presidente, cosa que pues solo lo saben ellos dos, pues no está en esa que es una de las causales, y la otra son unas causales que tienen que ver con el interés del asunto, que pueda, digamos, afectar directa o indirectamente al juez que tiene que resolver la causa. Ahí hay una discusión que tal vez usted la recuerda porque se habló de eso hace relativamente poco, que es la que planteó el doctor Jaime Granados en el impedimento que planteó contra la juez que lleva el caso del expresidente Uribe, que es que él recordaba la frase de que el juez no solamente tiene que ser imparcial, sino parecerlo, y pues que hay unas condiciones ya no objetivas, sino subjetivas, que podrían llevar a que una persona se declarara impedida, entre otras cosas, para preservar, digamos, ese halo de imparcialidad que tienen que tener, en este caso, las decisiones de la Corte Constitucional. Yo hubiese preferido que el doctor Vladimir Fernández propusiera el impedimento ante la Sala Plena, porque así es el procedimiento. Cuando una persona cree que está impedida, lo que hace es decirle a los compañeros de sala, creo que estoy impedido, ustedes decidan, estoy en esta circunstancia. Y como se relataba en el informe anterior, hay varios casos en los cuales la Sala Plena le ha negado los impedimentos al doctor Vladimir Fernández. Pero ese es uno de los temas. En los otros temas es, bueno, si efectivamente procede una medida cautelar como la que propone el doctor Fernández en esta etapa de la revisión de la Corte Constitucional, porque como él dice, pues efectivamente aquí hay como una especie de carrera contra el tiempo. Recuerde usted, Ricardo, que aquí está pendiente pues una prescripción de las competencias del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto prescribe el 19 de junio, Héctor, 3 años después de la elección. Eso ha dicho eso ha dicho el Consejo Electoral. Entre otras cosas, yo creo que hay 3 fechas de prescripción. Una, la de la consulta para escoger candidato, porque hay acusaciones sobre las 3 campañas, digamos, sobre la de la consulta, sobre la de la primera vuelta y sobre la de la segunda vuelta. Y a mí me parece que cada una es separada y tiene prescripciones distintas, con lo cual la primera, la de la consulta, ya estaría prescrita. Pero bueno, esa es otra enorme discusión jurídica. Pero aquí vendrá, además de las discusiones jurídicas, pues la discusión política propia de un señor que fue subalterno del presidente de la República, entonces ahora es el que va a obstaculizar su investigación. Ya veremos, pero sin duda el ruido va a ser grande. No, y va a ser una gran polémica en la Corte Constitucional, María Consuelo. A mí el caso del ex jefe de la oficina jurídica del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es ahora magistrado, me recuerda esa discusión y esa reflexión que hace Humberto Eco sobre ética y estética.
y por supuesto su incidencia en la política. O sea, claramente que un ex subalterno ternado por el presidente a la Corte vaya a analizar y a proponer un caso, si se investiga o no, de su ex jefe, que además se evidencia que son amigos. Lo acaba de decir el presidente Petro en una declaración diciendo que es una amistad vieja de la universidad, en fin, pues claramente no se ve bien, es algo completamente ajeno a la estética. O sea, no solamente cuestiona los lineamientos éticos que tienen que ver con lo que él piensa de sí mismo, con sus valores, sino la incidencia que sus pronunciamientos tienen en la política del país. Yo sí creo que sería mucho mejor por su carrera profesional que se declarara impedido. 9:05 minutos, por ahora no lo hizo María Consuelo, pero vendrá seguramente una cascada de recusaciones radicadas en los próximos días en la Corte Constitucional. Aurelio. Sí, Ricardo, pero contemos la historia completa. Es que usted se acuerda que aquí el doctor Héctor Carvajal, cuando perdieron el fallo, creo que en un tribunal de... Héctor Carvajal, abogado del presidente, Gustavo Petro. Claro, dijo, pero digamos, la bala de plata es una tutela que vamos a poner en la Corte Constitucional. Acuérdese que aquí no lo dijo, esto aquí puede pasar lo que sea, pero vamos para tutela a la Corte Constitucional contra la investigación del Consejo Electoral. Y bueno, la bala de plata apareció, y apareció en el despacho del doctor Fernández, que no fue solamente el asesor jurídico de la presidencia, secretario jurídico de la presidencia, más precisamente, gracias, sino que además seguramente también fue activista de esa campaña. O sea, Fernández, ¿a quién le hizo campaña? Participó en la campaña a la que él tiene ahora que decidir si se financió o no. Yo creo que eso va. Yo recuerdo lo que dice Eco de la ética y la estética, pero esto va más allá de la ética y la estética. Es decir, Fernández lo que tiene que decir es, yo participé en esa campaña que ahora digo que no se debe investigar. Esa es la verdadera pregunta. Dicho sea de paso, pues claro, no sabía que Vladimir Fernández era hijo de Orlando Fernández, un activista de temas agrarios que lo conocí en unas épocas a finales del siglo pasado. Orlando Fernández Polanía, sí señor. En luchas agrarias. De hecho, me acuerdo que me llamó una vez cuando el Caguán a decirme que por qué no presentaba yo en el Caguán una propuesta sobre el tema agrario, que él la tramitaba allá, y pues yo me abstuve, sinceramente le digo, pero bueno, ellos todos han sido activistas del petrismo desde hace mucho tiempo. Entonces el doctor Fernández no solamente tiene que declararse impedido por ser exfuncionario, sino es que él pide que no se investigue la misma campaña en la que participó, y vaya uno a saber si hasta dio sus aportes a esa campaña que hoy pide no investigar. No, pues por ahora eso no está en las cifras, no está en lo reportado, Aurelio, pero sí hay dudas, Álvaro, sobre si da o no garantías de independencia en un estudio tan serio como el de una tutela el magistrado Fernández, cuando hasta hace pocos meses era empleado de quien entabla la tutela, como es el presidente Gustavo Petro. Sí, eso es indudable. Hay un sector que no se siente tranquilo, pero hay que acordarse pues que va a decidir es la Corte en pleno, que no ha sido petrista. Yo creo que políticamente se ve mal, pero jurídicamente puede tener razón Fernández. El problema es que esto es un tema muy político. Uno, porque el juicio del Consejo Nacional Electoral es muy político, pero sobre todo por el error político enorme que se viene cometiendo desde el Ejecutivo en ese enroque con la justicia, que es que los presidentes están ternando y haciéndole campaña en el Congreso a sus secretarios jurídicos. Eso lo empezó Álvaro Uribe, lo siguió Santos, creo que Duque también. Y eso pues es muy mala costumbre. La solución ha sido los impedimentos. La exsecretaria de Santos y de Uribe se declaraban impedidos en muchas controversias porque habían conocido el tema en su cargo en el gobierno. Eso lo que hace es que si no conocieron del tema en su cargo de secretarios jurídicos, pues no estarían impedidos técnicamente, y por eso actuará así Fernández. Pero es que la práctica es muy mala, y una vez se nombra secretarios jurídicos, hablar de favorecimiento pues es absurdo, y es lo que está pasando en el mundo. Los presidentes están llegando a tratar de dominar las cortes. El
el jefe del Partido Republicano en los Estados Unidos, que ya salió, jefe del Congreso, decía que lo que le pedía a Trump y a los otros presidentes republicanos, que lo más importante que podían hacer era poblar la Corte Constitucional de magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Supremo magistrados muy conservadores, porque eso es lo que de verdad decidía el curso de un país. Entonces se volvió así y por eso ya nunca sabemos si hay verdadera independencia o no. Pero lo importante aquí es que independientemente de lo que diga Fernández, la decisión la va a tomar una Corte que no es petrista. 9 votos tiene en total la Corte porque son 9 magistrados. Claro. Lo que resulta llamativo, repito, es que quien fuera el secretario jurídico del presidente Petro ahora sea quien debe proponer ante sus colegas definir el futuro, o al menos la ponencia de esta tutela. ¿Qué pide la tutela? Que se tumbe lo que había decidido la sala de consulta y se le quite al CNE la investigación por posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Y ahí está el eje del asunto, Andrés, porque aquí lo que estamos viendo es que lo que busca el gobierno es tumbar a como dé lugar la investigación en el Consejo Electoral. Por un lado o por el otro. Por un lado que es con la tutela famosa del presidente Petro, y por el otro porque reconfiguró mayorías en el CNE. Álvaro Echeverry, así lo niegue, es simpatizante del gobierno y es un voto para el presidente Petro. Y es que por más que el magistrado Fernández sostenga que él no está impedido, digamos, lo sostenga con fundamento en la norma que él mismo cita, en general va a ser muy mal visto que él ni siquiera proponga el impedimento, es decir, ni siquiera consulte a la corporación sobre el impedimento e inmediatamente proceda a proponer una medida que es de mucho interés de su antiguo jefe, el presidente Gustavo Petro, quien no solamente era su jefe, sino que, como oímos ahora, manifiesta haber tenido una larga y profunda amistad con él, lo cual sí podría configurar el impedimento, Ricardo. Y es que, mire, la política está llena de pequeñas normas no escritas, ¿no? Aquí nos referimos mucho a lo que está escrito en las leyes y todo, pero hay ciertos elementos de pudor, de cosas dirigidas a mantener una cierta etiqueta política dirigida a mantener la credibilidad de las personas y las instituciones. Yo pienso que en virtud de eso el magistrado Fernández debió haber propuesto el impedimento. Finalmente, si él no es el que lo decide, pero por lo menos consultar si la corporación considera que hay el impedimento. Y también creo, como dice Álvaro, una pequeña norma no escrita que ya en este país se rompió hace mucho tiempo y que que le ha costado mucho a la credibilidad institucional, es que los presidentes de la República no deberían andar ternando para la Corte Constitucional a sus secretarios jurídicos, porque eso evidentemente se ve como con un ánimo de que tomen decisiones en favor de ellos. Algunos se han comportado mejor en eso que en otros. Yo recuerdo que Cristina Pardo, por ejemplo, que fue secretaria jurídica del presidente Santos, se declaró impedida. Aquí lo registramos en un montón de casos que tenían que ver con acciones de la administración Santos. Digamos, eso está bien, pero sería mucho mejor si esas personas no pasaran del escritorio de la presidencia a la Corte Constitucional. Recuerdo también el caso de Mauricio González Cuervo, Héctor, ¿no? Claro. El gobierno del expresidente Uribe. Claro, pero el doctor Mauricio González pues también ejerció su magistratura, en mi opinión, en gran forma. Lo hizo bien. No hubo discusiones, entre otras cosas. Por ejemplo, recuerde usted que él era presidente de la Corte Constitucional cuando la Corte decidió que el presidente Uribe no podía tramitar esto que quería tramitar para una eventual la segunda reelección. Él se había declarado impedido, no participó en el proceso, pero fue el vocero de la Corte para comunicar la decisión. Y claro, lo que pasa es que hay unas condiciones objetivas, tanto el doctor González como la doctora Pardo, que yo creo que fueron excelentes magistrados, siempre propusieron los impedimentos cuando les correspondía, igual que lo ha hecho el doctor Vladimir Fernández, porque en realidad nunca les tocó un caso personal, digamos, de quien fuera su jefe. Siempre era, no, es que fue un decreto que yo revisé, que yo ayudé a redactar, es que es una ley que yo antes de la sanción la miré, etcétera. Entonces hay unas condiciones objetivas. En este caso es una cosa puramente subjetiva porque se refiere a una situación personal del presidente Petro. Pero más allá de todas estas discusiones, Ricardo, es una cosa realmente muy importante, y creo que en lo que está por ahí circulando del doctor Fernández lo dice,
esto es una cosa muy importante realmente para la Corte Constitucional y para el país, porque realmente define la naturaleza de las investigaciones que hace la Cámara de Representantes en contra de los presidentes de la República, porque eso es una cosa que tiene unas normas que son del siglo XIX, que evidentemente hoy cuesta trabajo interpretarlas, darle alcance, y en un mundo, en América Latina, en donde se han usado esas facultades para tumbar presidentes, es una oportunidad muy, muy importante para la Corte Constitucional de definir los alcances y los límites de esa facultad. Pero claro, se va a dar en medio de un debate político que seguramente va a terminar ensuciando la discusión. Por supuesto, Héctor, y no le quepa duda, el magistrado Vladimir Fernández, si no llegase a presentarse un impedimento, una recusación, va a seguir adelante con el caso, y estoy casi completamente seguro de que va a pedir que se le conceda la tutela a su antiguo jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro. Así lo deja entrever el escrito con el que solicita que sea asumido el caso por la Sala Plena de la Corte y no por una sala de tutelas. Se le ven las orejas al burro. 9:15 minutos.